Hola, bienvenidos al espacio del Trío Galaxia, un podcast en el que hablaremos de temas relacionados con el emprendimiento, en el cual invitaremos a personas que se atrevieron a dar el siguiente paso. Esto con la intención de motivarte a ti que nos estás escuchando. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos estés escuchando en este episodio introductorio en el cual te hablaremos un poco de quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Hola, soy Rodolfo Domínguez, la mayoría de las personas me conoce como Fito, soy diseñador industrial y emprendedor. ¿Qué tal? Yo soy Luis Rivera, al igual que Rodolfo Domínguez, soy diseñador industrial. Y por último, yo soy Alejandro González, soy diseñador industrial y al igual que mis compañeros, tengo el gusto por el emprendimiento. Como ya lo mencionamos en el intro, el fin de este podcast es transmitirte esas historias, experiencias de personas que hemos conocido y que a nosotros nos han motivado a no conformarnos. Bueno, vamos a empezar primero platicándoles un poco de la historia de cómo nos conocimos. Alejandro y yo nos conocemos desde prácticamente toda la universidad, que son ya alrededor de unos 8 años aproximadamente. Sí, aproximadamente. Empezamos en el primer semestre en las mismas clases y nos hicimos buenos amigos. Ya Luis después llegó un año después en un viaje que hicimos a Puebla. ¿En un congreso? En un congreso, ¿verdad? Congreso de diseño, así. Ahí en ese lugar, pues nosotros traíamos la fiesta al 100% y me acuerdo que en una ocasión Luis nos encontró en el lobby del hotel y nos preguntó que a dónde íbamos a ir y qué íbamos a hacer. Ya, pues nosotros lo invitamos, ¿no? Vente, pues vámonos ¿a dónde nos fuimos ese día? Íbamos, me parece que a Cholula. Íbamos a Cholula. Y bueno, pues la verdad es que Fito era el que ya conocía un poquito más a Luis por algunas clases que habían tenido, ¿verdad? Sí, anteriormente habíamos tenido clases como moldes plásticos, ¿te acuerdas? Oh, sí, moldes plásticos. Metodología. Incluso había tenido una clase contigo después, Sí, ¿no? tuvimos una clase juntos, pero pues yo no me llevaba tanto contigo. Y Bueno, total, ese viaje fue lo que nos unió en cuestión de amistad. No teníamos todavía ningún plan de negocios ni nada, pero empezamos una buena amistad y nos empezamos a llevar muy bien. de ahí, pues ya después del viaje regresamos, cada quien tenía sus clases y luego llegó el punto en el que yo empecé a trabajar pues en un taller de maquinado. Ahí hubo la necesidad después de cierto tiempo pues de otro diseñador en el momento en el cual pues yo pensé en mi compañero Fito. Ahí fue donde lo invité yo a formar parte del equipo y pues a lo que nos dedicamos en ese momento era a diseñar pues prácticamente para la industria maquiladora. Nos aventábamos fixturas, pues bueno, lo que el cliente requiriera. Era, era muy motivador estar en ese lugar porque teníamos ideas, un flujo de ideas constante, siempre teníamos como la manera de cómo crear algo que no lo teníamos tangible y se nos salía las ideas de la mente. Y la verdad es que teníamos mucha facilidad de pues realmente hacer lo que a nosotros se nos iba ocurriendo. La empresa pues nos daba esta confianza. Eso, bueno, pues pasó el tiempo y yo había platicado con Luis anteriormente y él me había contado que él traía unas bronquillas económicas ligeras, ¿verdad? No era nada grave, que se le descompuso el carro, la transmisión, el clutch, cosas así. Entonces se llega el tiempo de que nuestro jefe nos dice, ¿saben qué? Pues búsquense otro diseñador porque se viene mucho trabajo. Entonces ya empezamos a indagar Alex y yo, pues a quién traeremos. Y yo le platiqué a Luis, no, mira, ¿sabes qué? Luis me platicó que andaba necesitado de una lana y pues necesitaba pues trabajo, ¿verdad? Ya le hablamos, lo contactamos, le platicamos de qué se trataba más o menos y cuéntanos, Luis. Sí, recuerdo que ese día pues, estaba ahí en mi casa, me acuerdo que me mandaste un mensaje. Me comentaste, oye, ¿qué onda? ¿Sabes SolidWorks? Y ya me acuerdo que lo primero que pensé, dije, "No, pues no sé, pero puedo aprender, ¿no? Le puedo mover. Entonces, honestamente no te dije que no, pero tampoco te dije que sí, güey. Me acuerdo que te pregunté, que te dije, ¿qué onda? Simón, sé un poco, he manejado el software por algunas clases, así. ¿Qué onda? Coméntame qué pasó. Ya para ese entonces tú me comentas que requerías a alguien para un trabajo de diseño, de fixturas, así y así. Yo para ese entonces no sabía, honestamente, nada sobre diseño de fixturas, nada referente a lo que hacíamos en ese trabajo. Sí, pues la verdad es que en ese momento pues tuvo mucho que ver las ganas que tenía
Luis, pues de aprender y de empezar a trabajar. Cabe resaltar que cuando yo entré a ese trabajo, pues realmente yo tampoco sabía. El que me enseñó y me dio una clase introductoria en el software fue pues Fito. No, sí Entonces- me acuerdo que me llegaste con la noticia de que tenías trabajo y yo ya anteriormente había tomado un curso de SolidWorks y Alex me dijo, ¿verdad? Sabes que ya encontré un trabajo, pero pues de SolidWorks lo que se ocupa es el software principal. Y le dije, no, pues yo te enseño, no hay bronca. Y empezamos, ¿verdad? Entre clases, así, ni poníamos atención, nos No, poníamos no. a hacer trabajillos así, muy leves, pero era una forma de cómo transmitirle información a Alex. Sí, la verdad es que funcionó bastante bien con esa introducción que me dio Fito. Yo empecé a trabajar y pues empecé desde cero. Entonces, por eso mismo, cuando Luis nos mencionó de que pues no le sabía al 100%, pero pues tenía las ganas de aprender, pues no hubo ninguna duda en agarrarlo, porque pues ya sabíamos que pues era buen chavo, era trabajador y pues lo más importante es que tenía todas las ganas. Sí, recuerdo que después de eso Fito me comentó, ¿sabes qué? Puedes venir mañana a una entrevista así a las 7 de la mañana. Y yo, sí, está bien. Mándame la ubicación y todo el rollo. Y ya me la mandó el día siguiente. Me acuerdo que ya iba tarde, cabrón. Me acuerdo que iba unos minutos tarde. Y yo decía, hijo de su madre, ya subo primer día, ya llegaste tarde y la entrevista y ya valió madre, ¿no? Entonces yo iba apurado. Y luego no daba con la dirección, ya hasta que supe bien dónde y todo, llegué, le comenté a Fito, ¿qué onda? Llegué, me pasa, ¿no? Y ya lo primero que me comenta Alex fue, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Dale calma porque todavía no llega el jefe. Ahí fue cuando dije, ya Safe. sí, ya, dije, ya me salvé. Bueno, y este trabajo fue lo que nos unió a los tres. Empezamos a desarrollarnos cada quien en un campo diferente. Alejandro, pues diseño era el tema principal, pero Alejandro se empezó a desenvolver con clientes y atender clientes extranjeros, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, pues en realidad a lo que yo me dedicaba en ese momento, además del diseño, porque todos nos dedicamos al diseño, todos teníamos esa parte, pero cada quien pues estaba desenvolviendo en distintas áreas. Yo estaba encargado de los clientes, no nada más de aquí de Ciudad Juárez, sino también de otras ciudades, pues con el cual me tocaba viajar. Entonces pues también era una experiencia, digamos que muy rica, porque pues se conocía, pues no gente nada más de aquí del mismo círculo. En este caso yo era pues a lo que me dedicaba. Fito pues se dedicaba, aparte del diseño, pues un poco más al maquinado. Yo ya ahí empecé a desenvolverme en la programación CNC. Me acuerdo que en esa ocasión el programador había renunciado y pues mi jefe me dijo, ¿cómo la ves? ¿Te avientas? Y dije, no, pues claro, yo también, al igual que Alex y Luis que no sabían SolidWorks, pues yo no sabía programar nada. Igual, puros tutoriales y empezar en internet y a buscar. Y como él me dio la confianza, pues me sentí más cómodo. Y empecé a buscar la manera de progresar. Y vaya que me gustó mucho, me desenvolví bastante en ese tema de programación CNC. Y Luis, Yo por mi parte estuve involucrado un poco en la cuestión de la calidad del producto ya terminado, el que ya salía hacia el cliente. Porque honestamente de repente veía las regañadas que nos metía, bueno, que le metían a Alex porque, oye, que faltó esto y oye, que faltó esto otro y reclamándote y luego descuentos y... Detallitos que bien podíamos haber hecho bien, pero que pues no teníamos el cuidado. Sí, y como no había nada establecido en cuanto a un departamento de calidades, me quise involucrar, me quise desenvolver un poquito en ese ámbito. Comencé con ayudas visuales para para las personas que estaban ahí de ensamble, de cableado, todo ese tipo de cosas. prácticamente tú creaste el área de calidad de Lancer. Sí, realmente sí fue así. Luis fue el creador de calidad. Y pues bueno, así nos fuimos desenvolviendo cada uno, agarrando como quien dice una especialidad. Y también le fuimos agarrando el gusto por el maquinado. Sí, por el aprendimos mucho de procesos, cómo funcionaba una fresadora, cómo funcionaba un torno, cuál era la diferencia entre el centro de maquinado a la fresadora convencional. Y es que creo que cuando estábamos en la carrera sí nos empapamos un poquito acerca de todo este tipo de cuestiones, pero realmente era muy leve. No fue ya hasta cuando estábamos trabajando que pues la verdad fue una gran oportunidad de trabajar juntos, porque pues no a cualquiera se le presenta. Y yo creo que esto mismo hizo que pues lo hiciéramos con gusto, porque realmente nosotros lo hacíamos sin problemas, o sea, no estábamos forzados. De hecho hasta buscábamos cómo mejorar, y pues eso creo que nos hizo ser un muy buen equipo, porque realmente nuestro trabajo era ser diseñadores mecánicos. Uh-huh. Hasta ahí.
La verdad es que creo que quien influyó mucho fue nuestro líder o nuestro jefe ahí Sí. en la empresa. Así es. Creo que Creo que ahí más bien cuando empezamos a ver la cuestión económica de todo lo que generaba esa empresa y a costa de que nosotros hacíamos pues prácticamente todo el trabajo, empezó a despertar esa hambre que teníamos. Empezamos a decir, pues bueno, o sea, el jefe está ganando tanto que está desde luego está muy bien, ¿verdad? Éramos empleados y teníamos que hacer nuestro trabajo muy bien. Pero empezamos a ver todas las facturas que él generaba a costa de nuestro trabajo y fue cuando empezó a despertar esa hambre que traíamos. Y la verdad es que yo me acuerdo, o sea, yo realmente para cuando estaba trabajando junto con Fito, que aún no entraba Luis, yo recuerdo que Fito ya traía este cosquilleo de poner un negocio y me comentaba de que, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo le decía que sí, pero la verdad es que decía sí al rato. La verdad es que no le tomaba tanta importancia. Pero ya cuando se nos unió Luis y que empezamos a formar este equipo y que realmente la empresa, que no era una empresa muy grande, pero sí estaba generando pues buena utilidad, ahí fue cuando pues en mí despertó ese cosquillo y dije, no, pues es que podemos hacer algo nosotros, o sea, algo propio. sí, sí, creo que ya cuando llegó el punto en el que nosotros dominábamos lo que estábamos haciendo, yo en calidad, Fito en producción, en maquinado, Alex en ventas, en generar nuevos proyectos, ese tipo de cosas, creo que en ese punto nos dimos cuenta que quienes estaban manipulando la empresa prácticamente éramos nosotros, y pues ahora sí que quien recibía la lana era nuestro jefe, ¿no? Que, pues en realidad, o sea, digamos que no era el problema, ni tampoco estábamos de envidiosos de que, oye, pues yo estoy trabajando y el dinero es para ti, porque pues sabíamos que el que ya había hecho todo el esfuerzo anterior, pues había sido él, pero dijimos, pues bueno, o sea, si ya lo estamos haciendo, pues hay que empezar a buscar algo propio. E indagábamos mucho, decíamos, ¿qué pasaría si este taller fuera de nosotros? Si todas las maquinaria que tiene aquí fuera de nosotros, ¿qué haríamos? Y empezamos a imaginarnos qué pasaría. Y empezamos a buscar detallitos de lo que queríamos hacer. Y creo que empezamos buscando, ¿qué era? Buscando un local, ¿verdad? Para Sí, empezar. sí, lo que pasa es que, bueno, aquí tiene mucho que ver que también tuvimos mucha suerte de estar en un trabajo que, si bien, como ya les habíamos mencionado, no era una empresa muy grande, teníamos la facilidad y la confianza que nos dejaban, por ejemplo, las llaves. Entonces los viernes era de que, bueno, pues ya se acabó el turno, vamos a echarnos una cervecita después del estrés, porque sí teníamos cierto estrés, o sea, sí nos daban bastante carrilla, pero pues ya nosotros quedándonos ahí el viernes era cuando nos preguntábamos, oye, pues, ¿qué haríamos nosotros con todo esto? Que en ese momento se nos hacía muy fácil. Sí, inclusive pensando en otros negocios además del maquinado, ¿no? Porque Sí, claro. me acuerdo que inclusive de ahí salió un negocio mío y tuyo, Alex. Sí, claro. Que ya comentaremos después. Es que lo que pasa que, pues para poner un negocio de maquinado, pues se requiere bastante capital. Entonces a nosotros se nos hacía algo pues muy lejano. O sea, un sueño, una meta, pero muy lejana. Entonces nosotros empezamos a buscarle pues con otro tipo de negocios, que es lo que menciona Luis de los lentes Feelgood, que igual y por ahí lo habrán escuchado. Y empezamos con a buscar un lugar para meter la herramienta que teníamos nosotros como... Pues el que conseguimos en la universidad, compramos así herramienta que una sierra y una pistola de clavos y dijimos, no, pues vamos a buscar un lugarcito para meter esa herramienta. Y en esa misma tarde le dije a Alex, pues dile a tu amigo Alejandro que nos venda una fresadora, ¿te acuerdas? Sí, yo tenía un conocido que pues hasta el momento ahí seguimos, ¿verdad? Todavía frecuentándonos. Y pues él pues tenía alguna variedad de maquinaria que la verdad es que no la estaba utilizando. Digamos que tenía su taller, pero pues en realidad era una bodega con las máquinas sin utilizarse y pues nada más ahí empolvándose. Entonces en esa tarde pues decidimos marcarle y ya le pregunto, oye, pues ¿todavía tienes la maquinaria? No, pues que sí, pues véndeme una fresadora. Y me dice, ¿sabes qué? No, pues no las tengo en venta. Y yo ahí dije, no, pues ya no se armó, ya muere. estuvo. Sí. Y me dice, pero ¿sabes qué? Te lo rento. Entonces ahí dije, no, pues todavía peor, porque Sí. pues en cuánto nos va a rentar todo el taller. Sí, uno nos imaginábamos unos $1,000, $1,500.
Sí, que pues bueno, no vamos a hablar de cantidades exactas, pero la verdad es que nos dio un muy buen precio, o sea, Sí, sí, claro. un precio que pues, Accesible. estaba a nuestro alcance. Sí, o sea, sí. digamos al alcance de los tres, ¿verdad? Porque todos juntamos el dinerito entre los tres y pues dijimos, pues vamos a cerrar el trato de una vez. Hay que recalcar que para eso ya traíamos unas chelas encima. Sí, y sí. ya andábamos armados de valor. Digamos que así buenos y sanos no nos atrevíamos a hacer ese rollo. Entonces, pues ya teniendo unas chelitas ahí en la panza, fue cuando nos armamos de valor y empezamos a buscar, como ya lo mencionó Fito, locales, esto y el otro. Y ya cuando nos cae esa sorpresa fue de que, oye, Vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. porque me acuerdo que él todavía nos daba facilidad para pagar después de un mes, pero nosotros pues la verdad es que estábamos emocionados y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cerrar el trato de una vez, ya tenemos aquí el dinero y esa misma tarde fuimos al taller a donde estaba ubicado y pues hicimos todo el negocio. Ya cuando vimos todo el equipo que tenía, todo el equipo con el que contábamos, y ahora sí lo que soñábamos, pues se hizo realidad. O sea, en verdad lo que soñábamos estaba a la distancia de pagar una renta. O sea, era lo que nos separaba del Sí, sueño. me acuerdo que en ese momento, bueno, yo no recuerdo ni qué sentí, nada más saqué la No, cartera no, y fue de mucha que, güey, emoción. ¿cuánto es ¿Cuánto entre traes? tres? ¿Cuánto es entre tres, güey, de volada? ¿Cuánto es entre tres? No, pues tanto, órale, aquí los tengo, me vale madre si me quedo así para gasolina. No, pero el chiste era hacerlo en ese momento. Sí. La verdad es que pues yo sí tuve una emoción pues muy grande. Era pues como ya lo mencionamos un sueño. Entonces ya cuando llegamos al lugar que pues empezamos a proyectarnos a futuro dijimos, híjole, pues de aquí somos. Y fíjate qué curioso que en ese momento no pensamos en, madres, trabajamos aquí, o sea, estamos trabajando aquí, estamos dependiendo, o sea, dependemos de alguien, ¿sabes? Sí, sí, O sea, claro. En ese momento fue, no mames, vamos a tener algo muy parecido a esto, vamos a intentar hacerlo mejor y vamos a ver qué sale de ahí. Y esa fue la forma en que nos aventamos al ruedo. Dijimos, ya tenemos el taller, ahora sí ya tenemos todo el equipo, tenemos el conocimiento, manejamos todo. Teníamos las ganas, teníamos el lugar, el espacio. Lo que no teníamos era clientes. que no sabíamos que era lo más importante. Sí, lo mero bueno. Cuando llegamos al taller y que, bueno, ya tenemos todo el equipo. Ahora que sí, ¿verdad? Pues la emoción era grande y éramos novatos en esto. O sea, no sabíamos lo que era en realidad tener un negocio de esa magnitud. Y pues nunca nos pusimos a pensar que lo bueno de cualquier negocio pues es el cliente, Sí, ¿verdad? porque en ese momento yo recuerdo que cerramos el trato y todo. Y pues bueno, fuimos a celebrar. Fuimos a celebrar que ya teníamos un espacio, un negocio. Y bueno, al día siguiente pues a limpiar y todo. O sea, igual fue una emoción estar limpiando el espacio. Ya veíamos algo ya materializado. Entonces, pues ya nosotros continuamos con nuestro empleo, como que será, como 2 meses más. Sí, Aproximadamente. Ah, Sí. porque para esto todavía no teníamos clientes, entonces íbamos los viernes y pues nada más lo utilizábamos para ya no nos echábamos nuestras cervecitas ahí en nuestro trabajo, ahora íbamos y nos las echamos ahí En nuestro propio taller. Sí, recuerdo que en ese entonces llegamos, vimos cómo estaba, en qué condiciones estaban todas las máquinas, vimos que estaba realmente muy abandonado el lugar, muy abandonada la bodega y nosotros de que, güey, tanto dinero aquí acumulado y no hay flujo de dinero, no hay nada. Sí, o sea, ciertamente no se le daba un uso a ese equipo, o sea, estaba empolvándose y pues no sé si echándose a perder, pero pues estaba parado. Entonces, pues yo tengo, bueno, eso es otra parte, pero yo tengo en propio mío, yo compré una máquina CNC, una cama de corte, y yo le dije a Luis, no, pues, y a Alex les dije, no, pues saben que yo me voy a traer mi CNC aquí al taller, y aquí vamos a empezar a formar algo suave, ¿verdad? Luis se llevó ¿qué era una máquina 3D? Sí, también a lo largo de mi trayectoria como emprendedor, junté una lanita para comprar una impresora 3D y ya será otra historia que contemos, pero también la llevé ahí al taller y a ver qué mezcla hacíamos. Teníamos el pensamiento también de generar un producto mientras llegaban clientes, generar ideas, generar algún producto que pudiéramos vender. Y así como fue, de esa manera, pues nació Lexor, ¿no? Así nos llamábamos. Sí. Juntamos ahí, hicimos una lluvia de ideas, juntamos nuestras iniciales, clásica de cualquier negocio. Buscas un nombre y decidimos de llamarnos Lexor. Cabe recalcar que para esto, o sea, no crean que tampoco nos aventamos hacia el ruedo de que a la madre ya tengo un taller, voy a renunciar. Hubo una estrategia antes de todo eso. Sí, hubo un proceso. Para no quedarle mal a nuestro jefe, pues lo que le dijimos es de que, ¿sabes qué? Vamos a renunciar los tres, pero
pues no te vamos a dejar el trabajo tirado, ¿verdad? Vamos a buscar gente para que ocupen nuestros lugares y vamos a capacitarlos para que no entren y sin saber nada. O sea, que ya nosotros los entrenemos y le saquen el trabajo como nosotros lo hacíamos. Sí, la verdad es que nuestro jefe, hasta cierto punto nos apoyó Sí, nos en esas apoyó cuestiones. bastante. Y creo yo que fue uno de los, ¿cómo lo puedo explicar? De las personas que me motivaron a hacer lo que hicimos en ese entonces, porque él nos contaba sus anécdotas, e incluso otros compañeros de él que también se hicieron muy amigos de nosotros, contaron muchas anécdotas de cómo fue su éxito. Todas esas experiencias a nosotros nos motivaron a realizar lo que estamos haciendo. Sí, realmente, pues yo también lo tomo muy de ejemplo porque en esos viajes que ya les había mencionado que me tocaba ir con clientes foráneos, pues el trayecto era largo, eran 7 horas de carretera. Entonces, pues en ese camino él me platicaba muchas historias de cómo él había empezado y pues lo que era actualmente, que realmente nunca fue muy fácil, pero pues no sé, nos llenaba de emoción ese tipo de historias, ese tipo de anécdotas. Para eso, bueno, esas fueron las historias que nos contaba nuestro jefe, pero a un lado de nosotros, de donde estaba el taller de esta persona, estaba otro emprendedor, o pues ya empresario, ¿no? Ya tenía igual mucha gente a su cargo, pero este señor se dedicaba a los empaques de cartón Así es. y nos contaba sus historias de cuántas cajas generaba diarias y eran miles de cajas y incluso nos contaban, oh, ya voy a abrir un tercer turno porque ya no me la acabo con el trabajo. Y igual los viernes que estábamos platicando y todo, él llegaba y se acoplaba con nosotros y ahí nos agarrábamos y nos contaban unas historias bien buenas. Sí, yo recuerdo mucho que esta persona, pues igual se acoplaba con nosotros, era muy, muy alivianado el señor. Y nos platicaba, pues lo mismo, igualito que nosotros, que él trabajaba para una empresa. Para esta empresa él le hacía ganar, pues digamos, bueno, más bien le hacía ahorrarse bastante dinero pues con algunos tratos que él tenía, con algunos proveedores, etcétera. Entonces él dijo, bueno, si ya lo estoy haciendo para una empresa externa, que ni siquiera es una empresa nacional, pues mejor lo hago para mí mismo. Entonces el señor decidió salirse, decidió aventarse, porque pues la verdad es un riesgo. O sea, nadie lo tiene asegurado y pues afortunadamente le pegó bastante el negocio y Sí, le empezó fue a muy crecer. De hecho, en cuestión de un año creció tanto que ya tenía 3 turnos, que pues si tener un turno es difícil, ahora 3 turnos pues un poquito más. Y me acuerdo mucho que lo que nos dijo, no se me va a olvidar ese consejo, Sí, esa sí, sí, frase, claro. como quieran tomarlo. Pero él decía, si yo no sé hacer las cosas, voy a contratar a alguien para que Para que las lo haga. haga. Así es. Y de hecho, pues es algo que pues yo creo que nunca se nos va a olvidar. No, nunca se va a olvidar eso. Y es de esos consejos de oro, ¿no? Sí, ya después de todo eso, de esas historias, de todo eso que nos empezó a motivar, fue ahí como fue creciendo nuestras ganas de sobresalir o de generar algo que es propio, que sea nuestro. Sí, claro. De hecho, pues igual y para los próximos capítulos se irá contando un poquito más a detalle este tipo de historias. Lo que queremos en este capítulo, en este primer capítulo, es digamos que platicarles acerca de cómo nació y de por qué nació esto. Sí, realmente creo que es el fin de este capítulo y también creo que va a ser el fin del podcast. El hacerles una invitación a personas que nos han generado una experiencia, una motivación, que cuenten un poquito de sus historias, de cómo sobresalieron, cómo les dio las ganas de sobresalir, de echarle huevos y decir, vamos a meterle, es lo único que tengo. Sí, que afortunadamente, pues en este trabajo tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas pues que nosotros ni siquiera sabíamos, pero ya tenían una historia detrás muy, muy buena y que tenemos la intención de invitarlos para que ustedes los motive y pues al igual que a nosotros, Sí, encontrar esa chispa de no conformarte, o sea, de querer sobresalir y que no seas simplemente un empleado. Eso es, yo creo que lo principal, de no nada más ser empleado. No digo que sea mal, pero es el no conformarse a hacer nada más eso. Y es que realmente no, ser empleado no es malo, ¿verdad? Y para algunos, de hecho, es lo que se busca, ¿no? Porque, pues, en realidad, o sea, lo que te dicen es estudia una carrera, encuentra un buen empleo y pues bueno, ya dedícate a la familia. Y está perfecto, o sea,
quien quiere y quien busca eso, no tenemos ningún problema. Sí, creo que hasta este punto es respetable, cada quien tiene su línea de confort. Claro. Unos están más arriba que otros y no es malo, pero creo que este podcast está dedicado para esas personas que tienen la línea de confort muy arriba, que no se conforman con ese empleo, que quisieran tener algo propio, que les gusta dedicarse a algo que los beneficia a él, a su familia, a seres cercanos. Y creo que por ahí va. Y sí, bueno, estas dos personas que llegaron a nuestras vidas por no sé cómo lo quieran llamar, por suerte, azares del destino, que cambiaron nuestra mentalidad. Ya volviendo un poquito al taller del Exo, donde estábamos nosotros, nos topamos con una serie de retos bien grandes. O sea, ya teníamos todo el equipo, la motivación, las ganas, pero ahí empezó el reto que les va a contar Alex. Así es, la verdad es que pues realmente lo que nosotros queremos transmitirles es esta gana, porque nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la batalla de buscar nuestro negocio propio, que no es fácil, eso hay que resaltarlo. O sea, realmente no es fácil, y ya cuando das ese paso, dices, ay caray, o sea, si es lo mío esto, sí estoy hecho porque la verdad es que vienen retos muy grandes que pues es muy fácil tirar la toalla. Es lo más sencillo. Sí, vienen los rechazos de las personas. O sea, uno se imagina, ya tengo todo, va a llegar todo muy sencillo. No, claro que no. Y vamos de puerta en puerta a tocar y ofrecer nuestro servicio. Así Y es. mire, sabemos hacer esto, nos dedicamos a esto. Yo recuerdo que un gran obstáculo que nosotros tuvimos fue la edad. Que, pues, ¿qué edad teníamos? Yo acabo de cumplir, creo, 19 años. 19, Sí, nosotros como 22 más o menos. No, 21, 21 años. Sí. Sí, pues la verdad es que las personas que están en este tipo de negocios, y bueno, no nada más en este, ¿verdad? Se dejan guiar mucho por la edad y realmente no nos tomaban muy en serio. Entonces para nosotros fue todo un reto convencer a esas personas que podían confiar en su trabajo en nuestras manos. Que éramos, pues, prácticamente, pues, nos veían, yo creo la gente nos veía como niños, así como que, ay, estos mocosos que nos van a hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué trabajo pueden hacer bien ellos? Que nunca quedamos mal en ningún trabajo y pues hicimos trabajos para empresas maquiladoras pues establecidas y bastante grandes y nunca quedamos mal. O sea, entonces aquí también lo importante es pues no menospreciar a las personas por su edad. Sí, creo que ese es un buen consejo, porque realmente cuando íbamos, sí, de repente sí veías la conducta, si analizabas a las personas con las que tú te estabas dirigiendo, veías la conducta que tenían, así como que ustedes tienen el taller, o sea, no es de sus papás. No En es de- primera instancia no Sí. nos creían, para sí, empezar. sí, Sí. Muchas personas realmente así ni la puerta nos abrieron de que, ¿saben qué? No, gracias, adiós, ahí nos guachamos. Entonces, creo que la consistencia o la insistencia de querer hacer algo nos llevó a tener ese negocio, nos llevó a tener esos trabajos que mencionó Alejandro. Y yo creo que también aquí un punto muy importante es el riesgo. Que pues hay que tomar riesgos. Nosotros no somos los empresarios o los emprendedores más experimentados del mundo, pero pues tomamos ese riesgo que pusimos para empezar, dejamos nuestro trabajo y pusimos todo el dinero que teníamos ahorrado en ese negocio. Sí, eso es el primer factor. El decir, no le tengo miedo a perder mi salario, que es algo fijo, que sabes que cada semanita te va a llegar. Nosotros nos quisimos despojar de eso y dijimos, vamos a dedicarnos el 100%. Y pues ya lo habíamos visto porque en un principio, como ya les habíamos mencionado, no habíamos dejado nuestro empleo. Pero de esta manera pues no íbamos a poder avanzar porque está muy difícil tener tu empleo y a qué hora, o sea, cuánto tiempo le vas a estar dedicando a tu negocio. Esa fue una parte que no todo mundo quiere dejar a un lado. Y creo que es algo que es muy distinto. Si tú que nos estás escuchando lo intentas, vas a saber que cuando tú le dedicas tiempo a algo que es para ti, no te duele, cabrón. Puedes estar el domingo a las 9 de la noche jalándole y no te puede. Sin embargo, si tu jefe te menciona y te dice, oye, ¿cómo la ves si vienes el domingo a las 8:30 más o menos? Tú dices, ay, cabrón. Y aunque te pague. Sí, O y sea, aunque te paguen, tú la piensas. Y nosotros, por ejemplo, estábamos ahí los domingos, me acuerdo, a las 9:30 de la noche camellando. Y nosotros de que, bueno, vamos a meterle. No le hace que no haya paga, pero vamos a que siga fluyendo, que siga fluyendo. Y la verdad es que, en verdad, si ustedes tienen el cosquilleo, si ustedes tienen poquito la duda acerca de cómo sería intentarlo, en verdad no se queden con las ganas,
porque es un sentimiento muy bonito, en verdad, o sea, no hay cómo explicarlo, que es difícil obviamente, pero pues eso nadie ni nada se los va a dar. Sí, arriésgate, o sea, yo les he dicho siempre que tengo la oportunidad de dar este consejo lo hago. Y les digo, ¿verdad? Si todo lo que has hecho anteriormente te lleva al lugar donde estás ahorita, pero si sigues haciendo lo mismo, ¿a dónde crees que vas a llegar? Entonces, tienes que cambiar la forma de estilo de vida, tu forma de pensar, tienes que arriesgarte a crecer. Porque si tienes el miedo y no lo haces, te vas a quedar con ese miedo y no vas a llegar a ningún lado. Siempre tienes que buscar el riesgo de hacer algo diferente. Y si funciona, te vas a sentir de la mejor manera, pero si no funciona, no te preocupes, es experiencia que vas a ir adquiriendo. También cabe recalcar que pues muchas personas de las que estuvieron pues a nuestro lado en ese momento también fueron de gran ayuda, fue de gran apoyo, porque pues en un momento a nosotros ya no nos estaba yendo muy bien económicamente, entonces nunca va a faltar quien te eche la mano y quien te apoye. Obviamente nuestros padres siempre estuvieron detrás, que también eso pues es importante, ¿verdad? Siempre tuvimos pues un apoyo. Sí, desde el primer día me acuerdo que nuestros papás fueron ahí, vieron qué onda, les ayudamos a limpiar y siempre estuvieron ahí presentes. Yo también, otro punto que quiero recalcar es la cuestión del dinero, ¿no? Porque del dinero nosotros metimos bastante lana, no vamos a hablar de cantidades. Tampoco fueron millones, porque no somos ricos. No fueron millones, pero ¿verdad? sí es algo... Es que no fueron millones, pero fue todo lo que teníamos. Exacto, fue todo lo que teníamos en ese entonces. Y yo anteriormente había escuchado a personas o emprendedores que decían, oye, güey, no necesitas lana para hacer esto, no necesitas... Y yo decía, güey, ¿cómo no? Sí. Quiero tener un centro de maquinado, me cuesta 1,5 millones, ¿no? ¿Cómo lo voy a tener hacer? sin...? ¿Sí? Y ahí es cuando nos dimos cuenta la importancia de tener contactos, de socializar con personas importantes. ¿Quieres ser importante? Sí, rodéate de gente importante. Que es otro punto también, sinceramente, bueno, un objetivo de este podcast, que es el networking, que pues todos sabemos que es muy importante. Realmente, pues las relaciones te llevan a puntos que tú ni siquiera habías pensado. Sí, prácticamente cuando estuvimos en este ámbito, pues conocimos a mucha gente, o sea, conocimos bastante gente que nos dio la mano y nos presentaba así como, no, pásenle, nos daban la bienvenida a sus negocios y nos platicaban. Sí. Cuando fuimos ¿te acuerdas? ¿Tú fuiste conmigo, no? Sí, con este vato de la empresa de automatización grandota, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Armando Hernández. Sí, algo así. Yo no tuve la oportunidad. No me acuerdo. ¿Seguía trabajando? Sí, me acuerdo que andabas en otro jale y nosotros dijimos, vamos a ir a la junta. Sí. Era un ingeniero que se llama Armando Hernández, me parece, si nomás no recuerdo. Y nos recibió bien padre, ¿verdad? Bien cómodo. No, sí. Pásenle. Y nos dio un tour por sus instalaciones. Y era una empresa de ensueño, o sea... Una mansión, ¿verdad? Sí, y era algo que tú veías muy curioso porque por fuera tú veías así como una casa de 2 pisos gigantesca de bloques. Tú decías, ¿qué pedo aquí? Sí, en obra negra. Sí, así en obra... Y tú decías, no, pásale por acá, por este lado, por la puerta, a lo barrido, ¿no? Y abres la puerta y te estacionas y todo bien chido, todo nuevecito. No, cambió todo. Cambió totalmente la apariencia. O sea, por fuera una cosa y por dentro, era... algo muy, muy extraordinario. Y recuerdo que también el trato, cabrón, que te da ese tipo de personas, que ya no te ve como como un simple empleado, te ve como un empresario. Ese es un punto como alguien que tiene la visión, ¿me entiendes? Sí, porque claro. Llegamos, ¿qué pasó, Inge? ¿Cómo está? Una soda, un agua, siéntese. Nos metió a la sala de juntas, ¿qué pedo? ¿Qué negocio me traen? Vamos a hablar, vamos a ver cómo nos toca, ¿no? Sí, que de hecho, o sea, en este ámbito... pues se da mucho que nos digan ingenieros, de que, oye, Inge, nosotros, pues, no somos ingenieros, pero pues tampoco vamos a llegar y les vamos a decir, oye, no me digas ingeniero, dime, porque pues no, realmente no es el caso. Sí. Que prácticamente, pues, en realidad, lo que nos dedicamos o en el ámbito en el que nos orillamos, pues, es ingeniería, o sea... Sí, es que lo que pasa que, bueno, yo he tenido la experiencia con algunos conocidos que estudiaron ingeniería y me dicen, oye, es que tú no eres ingeniero, o sea, a mí me costó mucho. Pues sí, o sea, a mí también me costó mucho la carrera, realmente... Aquí el que te digan el ingeniero o no, pues... No, y realmente es como un cliché, porque nuestra carrera en otros estados, incluso de México y ¿sí? en otros países, es ingeniería. Es ingeniería. En nuestro caso, pues nos tocó estudiar en la UACJ de aquí, de Ciudad Juárez, y es una licenciatura, y así es, ¿verdad? Pero también vimos cuestión de resistencia a materiales, vimos mecanismos. Es que es una carrera muy amplia que también es un punto muy importante, porque vimos desde diseño
hasta administración. Claro. Vimos también cálculo de fuerzas, procesos. Sí, vimos cuestiones tanto técnicas como administrativas. Si quieres tener un negocio, cómo administrarte, generar nóminas, toda la cuestión de contaduría, hasta cuestión de procesos, de resistencia a materiales. Hasta mecanismos. cuestiones fiscales. Sí. También vimos este Sí, tipo de... es una carrera multidisciplinaria, esa es la palabra correcta. Entonces, bueno, nos salimos un poquito de contexto, pero es para aclarar unos puntos. No, igual es bueno para la gente que no conozca mucho la carrera, pues exacto. más o menos de esto se trata. Ya volviendo un poquito a contexto, llegamos ahí con el ingeniero Armando. Nos recibió muy amablemente. En ese entonces me acuerdo que teníamos un negocio que pudo haber sido grandísimo. Pudo haber sido Sí, el damper. Sí, esa piececita que me acuerdo que llegó este personaje, Roy Williams. Roy Williams, un personaje también que fue muy importante en cierto momento de nuestra... Sí, fue pieza clave. fue uno de los pilares, ¿no? de nuestra iniciación. Los podemos poner un poquito en contexto. Este señor trabajó cuando nosotros trabajamos en la empresa anterior en la que les habíamos platicado. Él era, digamos que, trabajador externo, pero era el encargado de llevar ciertos proyectos, que la verdad siempre llevaba proyectos grandes. Entonces, cuando nosotros ya decidimos salir y emprender, él nos apoyó. Es una persona ya mayor, o sea, ya tiene... Ya está grande. Pero... 60 y algo. Sí, 60 y algo. Pero lo que no les habíamos platicado es que esta persona tuvo una empresa cuando él fue joven de alrededor de 200 empleados. Sí, Estamos hablando de una empresa pues muy, muy grande. ¿Cuánto generas de nómina más o menos en una empresa de...? Pues imagínate si en una empresa de unas 15 personas te andas gastando que, no sé, $20,000 Más o menos. a la semana. Ahora imagínate una empresa de 200 Sí. personas. Les comento eso para que vean la magnitud de las personas que a veces conoces y no te das cuenta que han hecho lo que Así han hecho. es. Sí, sí. Si no socializas, si no te involucras, pues nunca te lo van a contar, güey. Pero nosotros nos pudimos involucrar, tuvimos la oportunidad de involucrarnos en esto y... Y cabe mencionar que nos tuvo la confianza para entregarnos este proyecto, que era un proyecto grandísimo. Un proyecto que la verdad no pudimos con él y buscamos las maneras como mencionan mis compañeros, junto con otros talleres. Pero el proyecto era tan grande que no se pudo concretar. Sí, era algo, lo que buscábamos en otras personas era asociarnos. Decir, oye, güey, tengo un negocio grandísimo, güey. Es algo que yo no puedo hacer, que no puedo con ello, pero necesito que me ayudes. Y ahí, pues es un pastelote, güey. Nos dividimos en pedacitos y a ti te toca tanto, a mí me toca tanto, a este vato te toca tanto y así nos la llevamos. Que la parte que nos iba a tocar, claro que iba a ser una parte muy, muy buena. O sea, iba a ser una remuneración muy, muy buena. Pero excedía la capacidad que teníamos. Sí. Entonces, pues decidimos ya no involucrarnos, lo dejamos a un lado. Y pues continuamos, ¿verdad? Seguir buscando nuevos proyectos. Que para esto encontramos un nuevo proceso, que es el de policarbonato. Para la dobladora de... La dobladora. Sí, recuerdo que nos desanimamos un poquito, siendo honestos, nos desanimamos en hacer ese tipo de... Bueno, si puedo cerrar con un comentario, Sí. La historia pasada es, por ejemplo, este proyecto que nosotros nunca pensamos que nos fuera a tocar, es pues para que la gente también, digamos que, o sea, cuando va a emprender un proyecto, uno va y piensa que va a empezar en pequeño. Pero en esta ocasión, o sea, ni siquiera nos esperamos un proyecto tan grande que no pudimos con él. Entonces, o sea, anímense porque nunca saben qué les va a tocar. Y déjame agregar algo más un poquito. Me acuerdo que la pieza la llevaron hasta Italia, ¿no? La pieza... Fabricamos, sí. fabricamos una Fabricamos muestra. una Me muestra. acuerdo que llegó este señor Roy Williams. Trajo un plano que tenía, así mucho, 2 cotas y media. No tenía nada. Lo tuvimos. Nos trajo una muestra. Recuerdo que ahí en nuestro trabajo donde estábamos, oye, güey, ¿cómo le hacemos? No, pues yo me la rifo, agarramos un vernier, comparador óptico, ese y el otro, y como pudimos la diseñamos. Ya teniendo el diseño, ahora sí a buscar quién no la fabrique, porque... Que también este contacto que no fue con Armando, ¿Quién? fue con Edmundo, También. quien te contactó después. O sea, que es otro contacto que se dio a través de esto mismo, del networking. O sea, realmente cuando ya estás centrado en este mundo, digamos, de los negocios, pues te vas conectando con una persona y con otra y pues la verdad se va dando. Sí, se van haciendo las relaciones. Incluso personas que nosotros teníamos de contactos, de personas que, no sé, que conociste en la prepa, que conociste en la secundaria, que no sabes que en algún momento te pueden servir de ayuda, ¿me entiendes? Pues el cuento es de que la pieza se fabricó y se mandó a revisión a Italia y la pieza resultó que salió bien. O sea, el proyecto ya era nuestro,
pero lamentablemente no tuvimos la capacidad para... Sí, es Pues sí, que para producirlo, eran miles de piezas al mes, entonces... Eran como 70,000 piezas, 70,000 piezas, algo así, entonces pues no teníamos la capacidad de producción, o sea, excedía totalmente y las personas que conocimos de talleres demasiado completos, ni siquiera ellos pudieron porque les decíamos la cantidad y no encontramos la manera de lograrlo, pero le buscamos de todas las maneras y pues al último pues nos ganaron el proyecto, ¿verdad? Sí, O sea, el proyecto se fue a Estados Unidos. Allá les salía más caro producirlo, pero sí tenían la manera de fabricarlo. de fabricar la cantidad que ellos pedían por mes. Así es. Entonces, pues ya nos desanimamos, como dice Luis, nos desanimamos un poco, pero pues Sí, bueno, proyecto seguía. siempre hay altas y bajas, las emociones son bien aleatorias, entonces, pues les dije, vamos a buscar nuevos clientes, no se agüiten, vamos a buscarle la manera cómo, y empezamos igual a tocar puertas en otros lugares, y y llegamos con una persona que nos decía, ¿ustedes saben hacer doblar qué? Policarbonato, ¿verdad?" Policarbonato. Y luego, sí sabemos, ni sabíamos, Ni sabíamos. pero por agarrar el proyecto, no, sí sabemos. Es que yo recuerdo mucho que un herramientista que trabajó junto con nosotros en aquel tiempo nos decía, si les llega un trabajo, ustedes, aunque no sepan, digan que sí, ya teniendo un trabajo, vemos cómo le hacemos. Y pues la verdad es que así le hicimos. O sea, agarramos el trabajo y pues, ¿sabes qué? Ya lo aceptamos, ya lo tenemos que hacer. O sea, Sí, ya, sí. ya también en este ámbito, pues tienes que cumplir. O sea, no puedes estar quedando mal. Y de alguna manera u otra, cumplíamos. Sí, y lo que pasa ahí es de que, pues ya nos dio el trabajo, ¿verdad? De que no, sí, necesito estos dobleces a tantos grados. Y ahora sí, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Empezamos. No, y hasta eso no nos preocupamos porque teníamos tres mentes bien, pues, bien abiertas. Teníamos la inteligencia, teníamos la capacidad de crear y de pensar. Sí, sí, claro. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar opciones, ¿no? Pues con una dobladora de lámina y empezamos a buscar, pero No, claro que el hombre. material quedaba bien feo el material. Aquí fue una etapa de bastante aprendizaje. Sí, porque... sí. No, sí, y tanto como hubo aprendizaje, también hubo diferencias de pensamiento. No vamos a hacerlo por eso, no vamos a hacerlo por esto otro, no, pues vamos a... no me acordaba de esa parte, Sí, eso es cierto. cierto. Es que un negocio, aunque pues los que estamos aquí somos muy amigos, pues ya en el negocio también de Ya es repente... otro pedo, ya. Sí, se tiene cierto diferencia. No me acordaba. Nos desconocíamos. Sí, habíamos visto nuestro... Como perro Doberman. Habíamos visto nuestro punto bueno, pero también en cierto punto, ya digamos que no en crisis, pero es algo, no recibíamos lana, estábamos buscándole, llegó un momento un poco de desesperación de que, güey, no se hace así, neta, mira, güey, vamos Que a sí ver. se hace así. Y así Y eran ideas cruzadas, o sea, uno decía que sí y otro decía que no. Y el otro le tenía que hacer de referee. Lo bueno de aquí es que éramos tres, entonces uno era el intermediario, ¿no? Uno era el que decía acción y empezaba el play. Lo malo que de repente se tenían que cambiar los papeles, porque... Ya después todos jugamos el papel de referee. Todos nos En algún tocó. momento, ¿verdad? Nos tocó jugarlo cada quien. Pero bueno, ya cuando encontramos este proyecto que, ok, ya nos lo dieron, vamos a pensarle, chavos, ¿qué vamos a hacer? No, pues con calor. Ok, vamos a aplicar calor en estas piezas, pero no demasiado porque se quema. Y bueno, ya empezó Luis a sacar unas ideas, ¿verdad? La idea del Sí, calentamiento de resistencia. sí, recuerdo que en algún otro momento yo había visto ese proceso de doblado con calor. Para no entrar mucho ahí en detalles, lo hacían con una pistola de calor o como una tipo secadora y luego doblaban y realmente el proceso era muy artesanal. Yo en mi pensamiento para innovar, quise ponerle una resistencia eléctrica ahí, dos, tres detallitos que podían haber funcionado y realmente funcionaron. Me acuerdo que hice un prototipo. Sí, ¿recuerdan? es que esto fue de experimentar. O sea, realmente, digamos que no entramos mucho a detalle porque eso no se trata el podcast, pero lo que sí se trata es esta cuestión de... Pues no teníamos de otra, no teníamos cómo hacerle y teníamos que dar resultados. O sea, no había con que, ¿sabes qué? No pude. Entonces, experimentando, buscándole aquí y allá, también aceptando ciertas ideas que, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿sabes qué? Es que no se puede. Y resultaba que sí se podía. Entonces, pues, hay que tener la mente muy abierta también. Sí, es otro consejo que les damos. En algún momento va a haber discusiones, en algún momento va a haber diferencia de pensamientos, pero que eso no los debilite o que no los tumbe, o sea, al contrario, que les sirva de una experiencia.
que les sirva de aprendizaje toda esta diversidad de pensamientos que hay y qué bueno de cierta manera comprobar, ¿no? Que alguien tuvo la razón y así de esa manera todos aprendemos. Y sí, no se cierren, o sea, uno tiene sus ideas, pero no se casen con ellas. O sea, es importante que acepten la idea de las demás personas, porque nadie da opiniones malas, o sea, en realidad todos dan una buena opinión y todos tienen algo que aportar. Entonces, ese es el consejo también, no se cierren a lo suyo y aprendan de alguien más, que es el objetivo de este podcast, que aprendan de las demás personas. Y bueno, este podcast se trató pues ciertamente del quiénes somos y a qué nos dedicamos. La verdad es que pues muy brevemente porque pues quisimos hacerlo Sí, lo más resumido posible. Sí, la verdad es que ahorita llevamos poco tiempo explicándoles, pero la verdad es que en todo este transcurso pasaron... Sí, o sea, realmente pasaron años desde Sí. que empezamos a trabajar ahí Sí, y que claro. nos animamos. O sea, realmente no fue de la noche a la mañana. Igual no queríamos aburrirlos con el mismo tema, no se trata de esto. Pero pues es nada más como para que se den una breve idea pues, de lo que vamos a estar haciendo. Este tipo de conversación, pero con personas que ahorita están haciendo pues cosas muy interesantes que nosotros conocemos, que conocemos bien y a otras que no conocemos tan bien, pero que nos han dejado un mensaje pues muy Positivo. grande, muy positivo y que esperamos pues a ustedes les deje lo mismo. Sí, esperemos que el siguiente episodio tengamos alguien que los motive, que cuente su historia y que los lleve a donde él está ahorita o la persona que venga esté. Y que pues de igual manera, si alguno de los que está escuchando este podcast gusta mandar un mensaje aquí a nuestro Instagram que vamos a dejar en la descripción y quiere venir a platicar su historia, estamos abiertos, no tenemos ningún problema porque Sí, claro. pues la intención es compartir experiencias y pues que esto sea una conversación muy rica. Sí, cualquier persona que tenga una historia que contar es bienvenido en ese espacio. Y pues yo creo que ya nos despedimos, ¿no? Aquí dejamos este capítulo Hasta y aquí lo espero que dejamos. les haya gustado y muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto de la historia. Les dejamos nuestras redes sociales ahí en la descripción y esperemos les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.